Hola, muy buenas tardes. Les saluda Diana Carolina Ruiz Fernández. El día de hoy les voy a narrar una linda historia, Matar a un ruiseñor. Obra de Harper Lee, nacida el 28 de abril en Monroeville, Alabama, United States, fallecida el 19 de febrero del 2016 en la misma ciudad. Esta autora nos dejó esta linda obra del cual nos narra sobre el racismo, la justicia y la moralidad a través de unos ojos de una niña, Scott Finch. Asimismo, esta obra fue publicada en 1960, ganando así el próximo año, en 1961, el premio Pulitzer. Esta obra fue una de las más reconocidas de esta autora de Harper Lee, casi 55 años de reconocimiento, llevada así al cine en 1962, ya que tiene un contenido muy contemporáneo de cómo era antes la sociedad en ese entonces. Pasado ya un tiempo, Harper Lee publica una secuela de Matar, o sea, una secuela, ¿no? Después de publicar Matar a un ruiseñor, publica Ve y pon un centinela, que ese es un manuscrito que dicen que en sí esa es la original de Matar a un ruiseñor. Bueno, pues ahora les vamos a contar la historia de Matar a un ruiseñor. Todo empezó en el pueblo de Macon, en Alabama, donde Scott presenta a su familia. Primeramente, en la introducción, ¿no? Presenta a su padre, Atticus Finch, un respetado abogado, su tía Alexandra y su tío John. Comienza la historia de que ellos estaban eh, narrando sobre cómo pasaban su verano antes de comenzar la escuela. Ahí conocen a un amigo llamado Dean, del cual Scott y Jen, porque son dos hermanos, le tenían mucho respeto, más Scott, porque a pesar de que era un niño pequeño, tenía una creatividad y una imaginación muy bella. Y ella como le llamaba mucho la atención. Durante todo el primer verano jugaron juntos, investigaron. También ella en un tiempo tenían como conocer tenían un vecino al lado del cual le llamaban Boo Riley. Era la casa de la familia Riley. En realidad el nombre de este personaje es Arthur y su hermano Nathan. Ellos nunca salían de casa, entonces a ellos les llamaba mucho la curiosidad porque esas personas no salían. Entonces siempre iban a investigar, jugaban cerca o se inventaban un poco de historias porque los querían conocer. Pasado un tiempo, Dio regresa a su pueblo donde él era. Entonces Scott entra al colegio, entra a la escuela. Era una niña muy sofisticada en el sentido de que ya sabía leer y sabía escribir. Y su profesora Caroline la había regañado porque no era acorde a esa edad que ella sepa. Ella tenía aproximadamente 6 años. Entonces esta niña ya era una niña que entendía mucho las cosas, se daba cuenta, ya que le gustaba mucho leer con su padre. Se sentaba siempre en su regazo. Y al leer con él, entonces ella interpretaba la lectura. Eh, Cuando su profesora le dice que debe de dejar de leer, ella como que ahí se da cuenta de que siente la pasión por la lectura. Y al momento de escribir, ya que su sirvienta, Calpurnia, le había enseñado a escribir en letra legible y la profesora Caroline le había dicho que no era acorde. O sea, la había desmoralizado tanto que ella ya no quería asistir al colegio. Entonces le había dicho a su padre Atticus que si ella podía dejar de ir porque no se sentía cómoda. Durante también las asistencias a la escuela,
Como era un pueblo muy pequeño donde todos tenían sus diferentes costumbres y creencias, en una de esas presenta también a un compañero, Walter Kuhneman, del cual este niño era un niño de escasos recursos y la profesora se da cuenta, la maestra Caroline, de que no había traído lonchera. Entonces ella le quería dar dinero para que él pueda comprar algo, pero como era su orgullo, su honor de lo que representaba su familia, entonces no aceptó dinero de la maestra y como que Scott, ella como que se daba cuenta, ¿no? De las diferencias de las clases sociales. Ahí es donde ella empieza a diferenciar, a darse más cuenta de cómo era la sociedad. Pasó el tiempo, terminó prácticamente el colegio, la escuela y nuevamente llegó su amigo Dir, del cual nuevamente narran sus aventuras juntos, comienzan a jugar, a tener más curiosidades porque ya que se le había metido a ellos la idea de conocer a Boo Riley. Boo Riley era Arthur, como les comento. Arthur esa familia no salía casi de casa, siempre tenía sus costumbres dentro de su casa, leían la Biblia. Una tarde, Scott se va con su vecina Maudie y comienzan a conversar sobre esto. Ella le tenía mucho cariño a su vecina sobre Boo Fantasma, Riley. Entonces, ella le cuenta de que todo era mentira, de que ella en realidad no era lo que le habían dicho, que él era una persona muy distinta, solo que le gustaba estar en su casa, ¿no? Igual su padre también les había dicho ya a ellos, porque los había descubierto, que ellos querían como sea conocerlo a él, saber de él, que les estaban dejando unas notas para poder saber de él. Entonces, como que su padre les dijo que deberían dejar de molestar a esa persona porque quiere su paz, que deben de entender qué es la privacidad. Atticus era como lo mencioné al inicio, era un abogado muy respetuoso, muy respetado más que todo en esa ciudad. Basándose un poco más a dejar el lado de ellos, de sus hazañas, de sus juegos, porque hubo un tiempo donde había un árbol que daba cerca a la casa del Riley y que siempre les dejaba Arthur Riley cosas así, ¿no? Como para que ellos como que se sorprendían, porque él en sí les mostraba un poco de cariño, sin conscientemente, sin que ellos porque se preguntaban quién era la persona que les dejaba eso. Pasando ya un poco después a eso, también nos narra un poco sobre mm, su travesía que tenía su papá Atticus, ¿no? El señor Atticus, el papá de Scott, ya que era un abogado respetuoso, fue elegido para poder representar a Tom Robinson, una persona de color, del cual había sido acusado él de acosar a una chica, a la llamada Mayela Ebel, hija del señor Bot Ebel. Había sido acusado por eso. Durante el juicio, él presentó sus descargos y se llegó a la conclusión, bueno, Atticus, de que él no había sido el culpable, sino que el culpable había sido su propio padre. Pero como el juez en ese entonces, la sociedad no podía aceptar que una persona de color pueda ganar un juicio, sino al contrario, tenía que esa persona de color eran menospreciados, y más eran las personas blancas, así sean un poco de escasos recursos, pero ellos eran los que más sobresalían. Entonces, pasando toda esa travesía del juicio, incluso hasta quisieron linchar a Tom Robinson, pero gracias a Scott por intervenir, ¿no? En esa tumulta, que fue a conversar con el padre de Walter Cunningham, entonces como que hubo un poco de calma. Pasó ya cuando lo sentenciaron a él y dando sí el fallo no a favor de Tom Robinson, encarcelándolo, Jane, Scott y Deal
durante ese juicio se sintieron muy indignados porque sabían de que él no era el culpable. Entonces, pasando el tiempo, Bot Ebel no se queda como que satisfecho con este suceso, ya que él cuenta, no hay narra la historia que él se había sentido humillado por las cosas que había pasado en la corte y que Atticus le había hecho en el juicio. Se sentía como deshonrado y en una de esas hasta lo había amenazado a él y a su familia. Además que Scott y Jem eran huérfanos, no tenían a su madre porque había fallecido cuando Scott tenía 2 años y Jem como que la recordaba, pero no muy bien. Pero durante ese proceso también llega también su tía Alexandra como a representar una forma, a vivir a la casa de los Finch para que pueda hacer una representación de una, como algo femenino, ¿no? Y Scott pueda ser una damita. Y pasa el tiempo así, ¿no? Y ellos ya como que tenían un poco más de acercamiento con Bob sin darse cuenta en un trayecto de que, de Boo Riley, este, te vio un suceso de que Bob Ebel quería hacer daño a James Scott. Entonces él sale en su defensa, loco, y ahí fue donde lo conocieron por primera vez y se dieron cuenta de que era una persona muy amable. Lo defendieron y en ese tumulto de estar defendiendo a James Scott, Bob Ebel fallece. El Sherry con el señor Atticus como que sabían que Bob lo había hecho en defensa propia, no, el señor Atticus como que no iba contra su moral, ya que era un abogado de defender, ¿no?, a Bob, pero quedaron en un acuerdo, lo defienden, lo llevan a Jen a su casa, lo atienden, ¿no? Porque también había quedado un poco mal herido. Scott acompaña a Arthur, que es Boo Riley, lo toma de la mano hasta su dormitorio para que lo pueda ver a su hermano. Y la parte final es de que es como si fuera un día cualquiera, que llega a su casa, lo ve a James, se despiden, ella va y lo acompaña a Arthur a su casa, se despiden, ella regresa, se siente en el regazo de su papá, comienzan a leer un libro y ella se queda dormida, ya que le gustaba mucho la lectura, su padre la acuesta en su cama, la ropa, y ahí es donde termina esta linda historia, ¿no? Que nos narra bastantes sucesos, pero nos enseña sobre la moral, el racismo y la justicia, de que anteriormente ya se veía, ¿no? Y cómo el adulto también hace madurar al niño de acuerdo a la sociedad como en donde se encuentra. Espero les haya gustado mucho mi lectura, bueno, mi narración. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego, cuídense.